Buen día, mi nombre es Diego Mejía, estudiante de Ingeniería Industrial. En este momento me voy a la sustentación en cuanto al desarrollo de la tarea dinámica de energía en acción, la tarea 2. ¿Cuál es el objetivo principal? Es aplicar la ley de movimiento en Newton y el concepto de energía en el análisis de los problemas específicos. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta introducción? Que se está utilizando pues el ejercicio número D, que es la máquina Atwood. Este es un dispositivo que consiste en una polea con dos masas colgando de cuerdas que pasan sobre la polea. El efecto de las tensiones en las máquinas Atwood depende de las masas del objeto y de las fuerzas aplicadas. En caso de que las masas sean iguales, la máquina Atwood se buscará estabilizar y se equilibrará, donde las fuerzas de tensión son iguales y están en dirección opuestas. En, en caso contrario, cuando ambas son diferentes, la máquina Atwood ayuda a estudiar la aceleración del sistema con diferentes masas. Según la ley de Newton, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa. En cambio, la máquina Atwood, la fuerza neta es la diferencia entre la fuerza gravitatoria que actúan sobre las dos masas. Es necesario pues, tener en cuenta que se utiliza pues siempre alguna fórmula para calcular la relación entre masa y la aceleración, donde A es igual a la masa 1 menos la masa 2 por G por gravedad sobre la masa 1 más la masa 2. En resumen, podemos decir que el efecto de la tensión de la máquina Atwood determina la aceleración del sistema y las fuerzas necesarias para mantener el equilibrio o producir movimiento. Para esto es necesario tener una fundamentación teórica. Esa misma fundamentación teórica fue la que referí ahorita, que es la fórmula con la que se puede hallar la aceleración, y que de igual forma para hallar la tensión es necesario utilizar esta otra, que es masa 1 por gravedad más masa 1 por aceleración. Para esto, para la realización de la máquina Atwood se utilizó un programa llamado Godot. Este programa se realizó de la siguiente manera. Tenemos la pregunta que es: ¿cuál es el efecto de las tensiones en la máquina Atwood? Entonces, para determinar el efecto de las tensiones de la Atwood depende proporcionalmente del peso del cuerpo. Tenemos los siguientes diagramas: la masa 1, que encontramos con las diferentes tensiones, una fuerza, y tenemos la masa 2, de igual forma, de tanto gravedad como tensión. Para realizar el problema como tal, nos dieron una tabla que tiene los siguientes valores. Para hallar la masa 1, la masa 2, la tensión y la aceleración. Para hallar la masa 1, o teniendo en cuenta los valores, se determina que a través del número de determinación de la célula nos da una masa 1 de 12 kilogramos. En cuanto a la masa 2, nos da un valor de 6 kilogramos. Tenemos una tensión de 156.96 newton y una aceleración de 3.27. Además de esto tenemos la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente. Encontramos los siguientes resultados, que es en cuanto se pone en funcionamiento como tal el programa. Tenemos la primera gráfica, que es ejecución de la simulación, que nos da como tal aquí el resultado de la actividad. Tenemos la gráfica de posición versus tiempo. Además de eso, la masa 1, el tiempo versus aceleración de la masa 1 y el tiempo versus aceleración de la masa 2. Ahora tenemos un ejercicio número 2 que nos piden hallar la fuerza, la encontramos acá, la velocidad, que también se encuentra acá, y la aceleración, que es como se muestra igual como a través del programa. Esto va teniendo diferentes
valores y diferentes pues gráficos de acuerdo al tiempo que se desarrolla y cómo va subiendo y bajando una masa de la otra. Entonces, de aquí podemos concluir que la masa aumenta su aceleración. Y que la fuerza de la masa 1 sobre la masa 2 va aumentando, ya que la masa 1 tiene mucho más peso y esto influye con la gravedad, lógicamente. Para determinar como tal el cálculo de error, se tuvo en cuenta el valor que corresponde pues de acuerdo a algo, y tenemos un cálculo de error porcentual utilizando la velocidad teórica dentro de la velocidad experimental, y pasamos a una variación del 31, tenemos un de 31,90% más o menos. Además encontramos el ejercicio número 3, que es el póster. Igual encontramos lo mismo que en la introducción, fundamentada pues en la máquina de Atwood, la fundamentación teórica, que es como tal las fórmulas de las cuales estábamos hablando para el desarrollo, el procedimiento realizado como tal con sus dos imágenes en cuanto a masa 1 con la masa 2, el resultado como tal que nos duró, y pues como tal referencias bibliográficas. Entonces, muchas gracias, espero haya quedado pues expuesto el problema y hasta luego.